Episodio número 2794. Saludos y bendiciones, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya este lunes 6 de mayo, períodos proféticos, con el texto a memorizar de esta semana, la lección número 6, los dos testigos, en Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Iniciamos ya con nuestro programa Estudio Sistemático de la Biblia. Esta semana, recuerden, el doctor Franklin Martí no ha podido ni va a poder participar con nosotros por sus ocupaciones que tiene como decano de la Facultad de Teología y obviamente también profesor adjunto de la Universidad Adventista de las Antillas, pero esperamos que con la ayuda de Dios, ya en la otra semana de arriba, cuando nos toque, pueda compartir con nosotros todo esto que realmente se va poniendo cada vez más interesante en el marco de este segundo trimestre. Para los meses de abril, mayo y junio, estamos abordando esta lección general, el gran conflicto, tremendo. Y recordamos también que esta semana la lección está basada en los capítulos 12 al 17 del libro El conflicto de los siglos. Siempre hemos querido que Omar grabe este libro, así como grabó el libro El deseado de todas las gentes y El camino a Cristo, pero obviamente va a depender de mucha oración, de que Dios pueda alinear, como digo yo, alinear todo en cuanto Él desea para que realmente pueda haber esta, digamos, esta coyuntura, que se den todos los patrones, que se dé todo lo que se necesita para lograr esto. Deseamos que esto ocurra, ya que Audios de Bendición, que al final del programa vamos a dar el número incluso de este ministerio, es precisamente eso, un ministerio de producir audios, de producir videos también, que sean de bendición, para que de esa manera cientos y miles de almas puedan realmente ser bendecidas con estos estudios. Para el día de hoy vamos a agotar esta lección de períodos proféticos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En este momento bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que junto a nuestra familia, junto a las personas que amamos, podamos, oh Dios, estudiar tu palabra, poder entender lo que ésta implica. Y si no hay nadie a nuestro lado, pero podemos guardar esta información, que la podamos compartir a su momento, que ahora tú empieces a generar en nuestro cerebro la grabación que necesitamos para poder entonces reproducirla por medio de tu Santo Espíritu en el momento necesario. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Períodos proféticos para hoy, lunes 6 de mayo. Se nos invita de inmediato a comparar, a leer, ¿verdad?, Apocalipsis 11:3 con Apocalipsis 12:5, 6, 14 y 15, además de Daniel capítulo 7, versículo 25, para responder a la pregunta: ¿qué similitudes ves
en estos periodos proféticos? Vamos a ver lo que dice la santa palabra de Dios. Acompáñame a la lectura de la misma. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 3. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 5, 6, 14 y 15. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 5, 6, 14 y 15. Ahora veamos lo que dice Daniel 7:25. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahí está lo que dice Daniel capítulo 7 y el versículo 25. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué similitudes ves en estos periodos proféticos? ¿Qué otra? Vamos a ver. A unanimidad, 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Está hablando del mismo periodo profético. Los 2 testigos profetizarán vestidos de saco durante 1260 días, tal y como dice Apocalipsis 11:3. Este es el mismo periodo de los 42 meses, de los cuales los gentiles, entre comillas, ¿verdad?, los que se oponen a la verdad de Dios, pisotearán la ciudad santa, tal y como lo dice Apocalipsis 11:2. Apocalipsis 11:2. Por eso están las comillas, porque no son los que no son judíos, literalmente. Estamos hablando de un contexto de gente que no era cristiana, y a eso es que se le llaman los gentiles, porque para el tiempo en el que se escriben estos textos de Apocalipsis no había esas diferencias de judíos, de gentil. El contexto tiene que ver con cristiano y no cristiano, porque estamos hablando ya para el año 100 aproximadamente de la era cristiana. Entonces, entendiendo esto, se está hablando de que esos que no son cristianos pisotearían la ciudad santa y se opondrían a la verdad. Eso es lo que está diciendo de este periodo. Entonces, los enemigos de Dios pisotean la verdad de Dios durante 1260 días. Entiéndase, 42 multiplicado por 30 da 1260. Cada día simboliza un año, ¿verdad? En la profecía apocalíptica, eso lo habíamos hablado anteriormente. Y los 2 testigos de Dios, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, profetizarán contra ellos durante este mismo tiempo. Como ya hemos visto en la lección 4, ¿verdad?, que fue la que estuve con ustedes, Daniel 7:25 dice que el poder del cuerno pequeño que surgiría de la desintegración del Imperio Romano perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, 360 días. Por lo tanto, 3 veces y media o 3.5 multiplicado por 360
¿Cuánto da el cálculo? 1260. El número perfecto, o estos números calculados de manera profética, de una manera perfecta, dan a entender el mismo período. Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y el 13 nos hablan de 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. Pero ¿qué son 3 años y medio literales de persecución? Hay gobiernos que duran 4 años azotando a las naciones y nadie dice nada. Aquí la Biblia no está hablando de 3 años y medio que fueron relevantes. ¿Qué son 1260 días literales en comparación con lo que sí está hablando la Biblia? 1260 años. ¿Por qué enfatiza tanto eso? Porque es increíble. Desde el 538 hasta 1798 fue un periodo terrible, terrible, donde la Iglesia Católica Romana estaba persiguiendo a los cristianos, acabando con ellos. No crea que es la Iglesia Católica Romana de hoy. Quizás la Iglesia Católica Romana de hoy no persigue como perseguía la Iglesia Católica Romana de ese entonces. Igual, aquí no se trata de atacar ninguna iglesia, sino ver lo que dice la Biblia. Todas estas profecías describen diferentes aspectos del mismo periodo profético. Cuando se descuida la autoridad de las Escrituras, emergen otras autoridades humanas en su lugar. Esto a menudo conduce a la persecución de quienes defienden la palabra de Dios, lo que sucedió durante el tiempo de la dominación papal que les hablé, del 538 a 1798. Y yo diría que todo esto da paso a otras cosas. Lo que el enemigo siempre trata de hacer. Miren esto. Y voy a tomarme un tiempo considerable por la envergadura de lo que voy a decir. Siempre hay un afán del enemigo de llevarnos a los dos polos. En este caso, durante esos 1260 años, la iglesia, ¿verdad?, medieval, descendió a una profunda oscuridad espiritual. Y todo el mundo que estaba en la iglesia estaba siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, ese tipo de religión es una religión pagana, es una religión mundana, secular, una religión diabólica. Entonces, yo le digo esto. Luego de ahí fue que vino el otro extremo. La religión es el opio de los pueblos, dijo Carlos Marx. Y empezó el comunismo y empezaron todas esas diabluras, porque entonces el enemigo ya nos llevó a otro extremo. Uno era, soy tan religioso que sigo todo lo que diga el sacerdote, el pastor y quien sea sin leer lo que dice la Biblia. O soy tan iluminado, soy tan inteligente que no necesito de ningún libro antiguo. Yo soy mi propio Dios. Esos dos extremos son una vergüenza. Y es a donde el enemigo nos quiere llevar. O te quiere llevar a que, el corderito, que tiene que hacer todo lo que digan los dirigentes, sin leer la Biblia. O, el tan inteligente, más inteligente que Dios. Porque sí, no tiene Dios, él es su propio Dios y no lee la Biblia. O sea, en ambos casos, el enemigo está buscando lo mismo, que tú y yo desechemos la Biblia, que la rompamos, que la ignoremos, que la quememos. Entonces, no es posible que sigamos dejándonos engañar por el enemigo como niños pequeñitos. Los decretos de los hombres sustituyeron en ese tiempo los mandamientos de Dios. Las tradiciones humanas eclipsaron la sencillez del evangelio, porque no hay que complicarse. El evangelio tiene que ser sencillo. Si yo digo algo que no se entiende,
de nada estoy hablando. Es mejor que me calle, que apague este micrófono, que apague todo. Las tradiciones humanas en ese tiempo, eso fueron lo que hicieron que sustituyeron el Evangelio, la Biblia. Y es por eso que se fue a un polo la religión cristiana de ese entonces. Entonces, ya por eso el cristianismo no sirve. Ahora necesitamos ser musulmanes. Ajá, otro error del enemigo. Porque un grupo de radicales y de gente que no saben vivir el Evangelio, o lo vivan de una manera aburrida, o lo vivan tan alegre que se olviden del deber con el prójimo. Óyeme, los dos extremos te están sacando a Dios en la ecuación. La Iglesia romana se unió al poder secular para extender su autoridad sobre toda Europa. Y eso fue lo que trajo el oprobio, el opio de los pueblos. Sí, es verdad. En ese tiempo, la religión era una vergüenza. Y el que era de una religión era un estúpido. Sí, y yo lo voy a decir. ¿Pero por qué era estúpido? Porque no sabía lo que la Biblia decía. No sabía lo que la Biblia decía. Ahora, quizás también vamos a sustituir la palabra. No era estúpido, era un ignorante. Entonces, al ser un ignorante, entonces se dejaba engañar fácilmente. Nosotros no estamos llamados a creernos más sabios que todos los sabios. No, estamos llamados a leer lo que dice la Biblia. Y la sabiduría, yo estoy muy claro de eso porque doy hasta temas acerca de este asunto. La sabiduría verdadera proviene de la obediencia a la palabra de Dios, así como usted lo oye. Durante esos 1260 años, la palabra de Dios, sus dos testigos, se vistió de cilicio o de ropas ásperas, como yo leí en la Biblia de Andrews. Sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y de rituales y de cosas que son una vergüenza. Estos dos testigos seguían profetizando. La Biblia seguía hablando. Aún en medio de esta oscuridad espiritual, la palabra de Dios se conservó. Había quienes la apreciaban y vivían según sus preceptos, pero en comparación con las masas de Europa, eran muy pocos. Los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley y una multitud de otros reformadores fueron fieles a la palabra de Dios, tal como ellos la entendían. No tenían toda la luz, pero fueron consecuentes a la mejor luz que recibieron. Y eso, oigan bien, eso que yo estoy mencionando es suficiente para usted entender que incluyendo esos hermanitos que estuvieron engañados y que siguieron mandamientos de hombres porque no conocían otra cosa, esos hermanitos, Dios está ahí, aunque ignorantes, por culpa del poder papal, por culpa del papado, ellos aún así seguían fieles a lo que ellos entendían. Y eso no, óigame, cada cual será juzgado de acuerdo a la mejor luz que ha recibido. Hay un montón de citas de diferentes libros de Elena de White que así lo dicen, pero yo no necesito lo que dice Elena de White para comprobar eso, porque yo tanto creo en la Biblia como en lo que está escrito en esos libros proféticos. Y obviamente, como estamos en un público que muchos que nos escuchan no son adventistas, ahí va la cita. Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas capítulo 12, versículo 48. Noten lo que dice esta cita en relación con aquellos que por alguna razón no han aprendido, no han entendido, y de esa manera ellos son una especie de personas dignas de la misericordia de Dios, porque todos la necesitamos, pero más el que no haya conocido. Por ejemplo, noten lo que dice Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes,
será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué dice ahí? Claramente que cada quien va a ser juzgado con la mejor luz que ha recibido. No en esas mismas palabras, pero es la esencia. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos defienden? Que se basa en la tradición y no en la palabra de Dios. El domingo no hay que hacer una exégesis. El domingo, porque el domingo es el día de reposo porque Jesús resucitó. Ajá. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? No, porque eso lo dijo mi pastor. No, porque eso lo dijo tal sacerdote. Amigo, amiga, usted sigue lo que dice. No, pero usted está en la Edad Media. A usted hay que llevarlo en un viaje en el tiempo y dejarlo ahí entre el 538 y 1798. Sí, porque si usted no quiere seguir lo que dice la Biblia, váyase en ese tiempo de oscurantismo. Pero no, señor. Nosotros estamos claros. La Biblia es clara. Esa enseñanza que les mencioné no es bíblica. El domingo no es el día de reposo. Es el primer día de la semana, dice la Biblia. Es el día que Jesús resucitó y es un día común y corriente, igual que el martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el sábado, el sábado la Biblia dice que es el Shabbat. Y Shabbat significa reposo. Y reposo significa descanso. Y descanso significa lo que dice Apocalipsis. Y lo que dice, Apocalipsis 14. Déjame ver. Apocalipsis 7. Déjame verificar. Sí, el Apocalipsis 14, cuando habla del mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel anuncia que él tenía el evangelio eterno. Es lo primero. Y dijo claramente que este evangelio, ¿verdad? El evangelio eterno tenía en la mano, debía ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía acerca de que el juicio ha llegado. Es una verdad que la Biblia habla del juicio investigador y del juicio preadvenimiento, del juicio durante el milenio, todas esas cosas. Pero aparte de eso, dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Dónde se encuentra eso? En Éxodo capítulo 20, los versículos del 8 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Primero dice acuérdate. El mundo se olvidó del único mandamiento que inicia con la palabra acuérdate. Entonces, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, más el séptimo día. Óyeme, no, pero un viaje en el tiempo, eso lo resuelve un viaje en el tiempo. El que no quiera creer eso, tiene que irse en ese tiempo de oscurantismo, o quizás está trayendo ese tiempo al presente. Ojalá que cada uno de los que estamos escuchando este programa, y yo sé que así lo es, no nos dejemos guiar por las tradiciones humanas, sino únicamente de la santa palabra de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que estos periodos proféticos que nos habla Apocalipsis y que nos habla Daniel tienen que ver con el mismo periodo de 1260 días o de 1260 años, donde la iglesia romana se unió al poder secular para extender su autoridad sobre toda Europa. El cuerno pequeño, ¿recuerdan? Todo eso desde el 538 a 1798. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias infinitas por habernos sacado del error, de la ignorancia, de ese lugar tan terrible que es
el no saber tu verdad. Perdónanos porque con esta verdad tan maravillosa callamos. Ayúdanos, oh Dios, para que no callemos más, para que sea predicado este evangelio eterno y miles y cientos de almas conozcan tu verdad y se alejen del error, que esos 1260 años no continúen en la vida de aquellos que están siguiendo tradiciones humanas, guardando el domingo como supuesto día de reposo o haciendo cualquier otra cosa. Perdónanos, oh Dios, porque una vez tras otra no decimos lo que tenemos que decir y a veces lo decimos con ira en vez de decirlo con amor. Ayúdanos, oh Dios, para poder compartir este mensaje de salvación y que miles y cientos de almas puedan venir a tus pies por el trabajo que cada uno de nosotros haga de acuerdo a tu voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 7 de mayo. Los 2 testigos son asesinados. Esto se va poniendo de película en esta lección número 6, ¿verdad? La lección número 6, los 2 testigos. Sí, porque yo mencioné, ¿verdad?, que los 2 testigos, ¿verdad? Empezamos así, periodos proféticos, pero ahora entonces los 2 testigos son asesinados. Óyeme, esto nos está llevando a una trama súper interesante. Aquellos que dicen, ¿verdad?, que la Biblia es aburrida, es porque no la leen. Así que esta semana hemos estado estudiando y seguimos estudiando y memorizando el texto de Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios, la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Así como lo habíamos mencionado, repetimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden marcar vía WhatsApp, recuerden, vía WhatsApp al 484-838-8989. Repetimos, 484-838-8989. Y de esa manera usted puede también enviar una nota de voz con su saludo. Recuerden también decir de dónde nos están sintonizando para que de esa manera todos los oyentes que nos escuchan a través de las diferentes plataformas puedan realmente escuchar, puedan de esa manera identificarse y conectar, que eso es lo que queremos, que todos nuestros oyentes estén interconectados y sepan que esta es una gran familia, Audios de Bendición con Omar Medina. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.